oye, ¿qué micrófono me compro? Hago este tipo de contenido, ¿qué micrófono me recomiendas? Hago esta música, ¿qué micrófono me compro? Hago cortometrajes. De eso va el rollo. Hoy vamos a hablar de microfonía. Bueno, es el escoger qué micrófono utilizar. Ya sé, suena muy pendejo y suena muy básico, pero espérate tantito. Hay un chingo de tipos de micrófonos. Si me pusiera a nombrar todos, nunca acabamos. Y podría hacer una lista de recomendaciones de micrófonos según el tipo de contenido que hagas o de proyecto que tengas en mente. Pero yo creo que te es más útil saber qué micrófonos hay, cómo funcionan, y ya de ahí tú tomar tus decisiones. Entonces, voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla y directa posible. Y si quedan dudas o si quedan más por explorar, pues podemos hacer videos específicos ya más a profundidad. No hay prisa, güey. Hay años para hacer estos videos. A gran de rasgos, los micrófonos se dividen en dos tipos. Hay más, sí, pero la mayoría nos interesan dos: de condensador y dinámico. Vamos a empezar con los favoritos de todos, y son los dinámicos, como este o como este. Este es el micrófono más famoso del mundo. Es el Shure SM58. ¿Es 58? Está en todos los escenarios del mundo porque es accesible, tiene un buen sonido y aguanta todo. Esa prueba de todo es un micrófono de guerra. Podrías literalmente pasarle un carro por encima y seguiría sonando. Entonces, está hecho con componentes muy sencillos, una arquitectura muy simple. No da el mejor sonido, pero sí lo hace duradero y lo hace confiable. Eso caracteriza a los micrófonos dinámicos. Son resistentes, son perfectos para exteriores, pero pecan de no tener un sonido tan completo como sus hermanos, los micrófonos de condensador. Este es un micrófono de condensador. Uno muy malo, pero es un micrófono de condensador. ¿Eso qué significa? Para empezar, necesita de una fuente de poder externo. Dentro de este mundito existe algo que se llama Phantom Power. Si tienes una interfaz de audio, una consola, una grabadora de audio externa, probablemente en algún lado diga Phantom Power o tenga un rayito, diga 48 volts. Ahí es donde entra esto. Es un micrófono que necesita un poder adicional para poder funcionar. No voy a explicar por qué, pero tiene una circuitería y una arquitectura más compleja que los micrófonos dinámicos. Ventaja, suena mejor. Suena bastante mejor. Tiene un sonido más limpio, más cristalino, sobre todo en los agudos. Son los favoritos de los podcasters y broadcasters en general. Si tienes una radio, si eres locutor, probablemente te interesa ese tipo de micrófonos. Desventaja, es muy frágil, es muy fácil que se dañe, es muy fácil que se arruine. Si lo dejas a la intemperie, la pura humedad puede dañar el micrófono. Y aparte tiene el inconveniente de requerir una fuente de poder alterna. Pero con esos dos grandes grupos ya entiendes cómo capturan el sonido. Según esos dos grupos, tú ya puedes decidir qué te conviene más. Si tú vas a grabar en exteriores o vas a tener que mover constantemente tu equipo de lugar, seguramente te interesa más un micrófono dinámico. Por otro lado, si tienes una cabina de radio o un lugar tratado acústicamente como es mi caso, le puedes sacar provecho a un micrófono de condensador. Hay algo que es muy importante, es el cómo capturan el sonido. La manera en la que un micrófono captura el sonido varía según su patrón polar. Bueno, patrón polar. La habilidad de un micrófono para capturar el sonido en una dirección y rechazarlo en otras direcciones. A pronto, este es un micrófono, por ejemplo, para todos los tiktokers o gente que haga videos de calle, ¿no? Conocerán micrófonos como este. Es un micrófono de solapas, un micrófono que te pones aquí en el cuello o acá en la bolsita y de manera alámbrica o inalámbrica va a capturar el sonido. Estos tienen un patrón polar omnidireccional, que quiere decir que capturan el sonido en todas las direcciones. Entonces, independientemente que yo me ponga esto aquí o en la gorra o en el lente, va a capturar el sonido. Va a preferir el sonido que esté más cercano a él más que en una dirección como tal, porque es importante. Porque luego están los micrófonos como este, que es cardioide. ¿Qué quiere decir esto? Enfocan su captación de manera frontal. Ignoran un poco de sonido a los lados y completamente atrás. De hecho, puedes notarlo. Si yo empiezo a girar el micrófono, poco a poco vas a ver cómo captura menos de mi voz y más de la habitación alrededor de mí. Esto es muy útil si yo tengo mucho ruido en la calle, no tengo un tratamiento acústico o en general hay mucho ruido y quiero que el sonido se concentre en mí. Un micrófono con un patrón cardioide o hipercardioide, que estoy más cerrado, me puede ayudar a concentrar el sonido. Entonces en ese caso ya no me interesa utilizar esto, me interesa más algo como este. Ah, ¿viste, perro? El tercero es el hipercardioide, que es básicamente lo mismo, pero todavía más cerrado. Los hipercardioides, yo no tengo ninguno aquí, pero son los micrófonos denominados shotgun. Si has visto Tiny Desk, has visto uno de esos micrófonos. Son estos micrófonos que se ponen un boom, ¿no? en un palo encima de la cámara para que estén fuera de la toma, pero capturen el sonido, porque lo capturan de manera muy centrada. Entonces es casi como si lo tuvieras aquí enfrente. Son micrófonos más caros,
son micrófonos más complejos de utilizar y probablemente si tienes uno no necesitas este tipo de videos. Y con esas dos cosas yo creo que ya puedes irte armando una idea de qué te sirve a ti, porque digo, hay 1000 marcas, güey, hay 1000 marcas y 1000 tipos y 1000, pero lo importante es eso, lo importante es conocer las limitaciones del micrófono y conocer la situación en la que tú vas a grabar. Pues ahorita si estoy grabando yo en mi casa, prefiero tener el micrófono aquí en la mano, güey. Me ahorro muchos problemas, pero si estuviera en la calle probablemente usaría un micrófono como este, mejor puesto aquí, y me olvido del audio y ya está y funciona. No va a ser tan bueno como este, pero va a ser suficiente. Cabe destacar que la cosa no termina en el micrófono. Necesita una interfaz o una consola de audio para poder entrar a una computadora y utilizar ese sonido. Algo que traduzca la información análoga del micrófono a unos y ceros, a información que la computadora puede interpretar y ahora sí ya es audio. Pero bueno, este video es de microfonía, entonces vámonos por partes, güey. Digo, muchos de estos micrófonos se pueden utilizar directamente desde el celular y funciona, es perfectamente válido, pero se le va a quedar corto a las personas que quieran hacer algo un poquito más, por ejemplo un podcast, que para ellos es muy importante el último tema, que son accesorios. Se ve mucho en micrófonos lavaliers o micrófonos pequeños que son para exteriores, que es un windscreen o gato muerto, como le decimos. Básicamente es una cosa afelpada que evita que el micrófono capte el viento y que se escuche ese sonido horrible de cuando alguien está en exteriores. Es indispensable tenerlos si vas a grabar fuera. ¿Por qué? Porque si no el audio queda inutilizable. Similar, en condiciones más adecuadas, es el pop filter. Los hay de 1000 tipos. Tengo uno por ahí, pues creo que tengo uno por ahí. Sí. Normalmente se ven como algo como esto. Es una tela que se pone enfrente del micrófono. Realmente lo has visto en películas o en series. Y es para que las P's y las B's que producen más aire no golpeen el micrófono y lo hagan vibrar. Micrófonos como este lo tienen incorporado. Es esto. Y me imagino que ahora si digo P o B, no sé, Pablo, Pedro, se escucha diferente a Pablo, Pedro. Si no lo tienes suena mal, güey. Es así de fácil. Y por último es un shock mount. Esto es más importante, sobre todo en micrófonos de condensador, pero pues aprovechando que este micrófono, el SM7B, ya lo trae incorporado, pues es esto, es esta estructura que evita que los golpes a la mesa, que si mueves un poco el stand del micrófono, que si el cable se mueve un poco, va a generar sonido dentro del micrófono y eso lo queremos evitar. Entonces hay estas estructuras, algunos dicen arañas, que hacen que el micrófono flote de alguna manera. Entonces si tú estás haciendo un podcast, si tú estás haciendo una grabación, sobre todo en música, necesitas eso. ¿Por qué? Porque esos golpes al micrófono no los puedes evitar. Esos a grandes rasgos, ¿qué son los micrófonos y cómo funcionan? Insisto, me podría alargar un chingo y especificar cada tipo de micrófono y cuáles hay y cuáles recomiendo y cuáles no, pero yo creo que ya te sirve para darte una idea del espacio en el que estás, el tipo de contenido que haces y en qué te tienes que fijar. Un ejemplo que puedo dar es el por qué me compré yo este micrófono y no otro. En mi caso yo compré este micrófono porque empecé a producir rolas para un güey random. Saludos, Nolan. E íbamos a grabar en su casa, íbamos a grabar en condiciones en las que no había un tratamiento acústico. Entonces necesitaba un buen micrófono, pero no me podía permitir utilizar uno de condensador. Iba a sonar toda la mala acústica de la habitación. Entonces tiene que ser uno dinámico. Tiene que ser un dinámico bueno que me gustara. Es donde entró este micrófono. Busqué un micrófono que se adecuara a mi presupuesto, a lo que quería y a lo que necesitaba. De la misma manera, cuando me compré estos, yo estaba haciendo transmisión en vivo para una escuela que daba cursos en línea. Era muy impráctico para los profesores el traer un micrófono en la mano, porque se les olvidaba, porque lo dejaban sobre la mesa y pues, como había público en vivo, hablaban con el público en vivo y se les olvidaba a la gente que estaba en línea y yo no podía grabar el audio desde atrás de la habitación. Entonces con esto, se lo ponían en un bolsillo y me llegaba de manera inalámbrica a la computadora. Piensa en qué necesitas y a partir de ahí ya es cuestión de tu presupuesto. Entonces si tú eres un TikToker que nada más quieres que suene mejor que el micrófono de tu celular, pues un micrófono de lavalier que se conecta directamente a la cámara, pues te va a funcionar. Lo has visto 1000 veces, TikTokers que con su micrófono chiquitito y lo ponen aquí cerca de la boca, está bien. Lo importante es eso, es acercarte lo más posible a la fuente de sonido, que es el hocico. Y para aquellos que tienen un podcast, que tienen algo un poquito más serio, bueno, ya conocen las limitaciones y las ventajas de un micrófono como este o uno más chido. Entonces, acuérdense que yo intento que esto sea una introducción al audio y poco a poco irlo complejando y poco a poco. Estos micrófonos 101. Próximamente habrán videos al respecto más complejos, pero ahora mismo creo que es importante que entiendan que un micrófono va a sonar bien en medida de cómo lo uses, cómo te acerques a la fuente de sonido. Pues ya, suficiente. La verga. No, ya.